Cooperativa, hora de hablar de educación y de lo que queremos para Chile. Buenas escuelas. ¿Cómo logramos un mejor clima escolar? ¿Qué hacer ante prácticas de discriminación? ¿Cómo se fiscaliza y qué están haciendo los establecimientos educacionales? Porque todos queremos buenas escuelas. En Cooperativa. Conduce Maritza Tapia. Invita Superintendencia de Educación. Muy buenas tardes. En Buenas Escuelas, último día, nadie se enoja. Último capítulo, superintendente. Último capítulo, así que vamos a hacer un recuento. Vamos a escoger parte de las historias que contamos en este programa, así que estamos bien contentos con lo que va a pasar hoy día. Y contentos también con nuestro ciclo. 30 programas estuvimos al aire hablando sobre educación. ¿Se sintió cómodo, superintendente? ¿Estuvo entretenido? Yo creo que ha sido entretenido y además ha sido un espacio para poder conversar de educación desde otra perspectiva, desde lo cotidiano, desde las cosas que le afectan a los profesores, a los niños, a las familias y que a veces no tienen espacio en otros programas, y yo creo que hemos ocupado este lugar de buena forma. Así es, estuvimos compartiendo con varios invitados y es justamente lo que vamos a estar revisando durante estos 30 minutos. Vamos a hacer un resumen, lo decía ayer el superintendente Alexis Ramírez, superintendente de Educación, que estuvo acompañándonos siempre en Buenas Escuelas, también a Jimena Bugueño, parte de la superintendencia que hizo posible este programa. Pero antes de hacer este resumen con, digamos, los mejores, aunque tuvimos muchos muy buenos. Muchos mejores. Y del seminario Todos Tejemos la Ronda, Primera Infancia con Resguardo de Derechos, donde se dio a conocer un estudio de percepción y expectativas de las familias sobre la educación parvularia. ¿Cuáles fueron los principales objetivos, conclusiones? Cuéntenos, superintendente. Bueno, el día martes tuvimos un seminario con la participación de más de 300 educadores, asistentes del nivel parvulario, donde dimos a conocer un estudio que hicimos durante el mes de agosto y septiembre para conocer las percepciones de las familias que tienen a sus hijos ya sean en salas cunas como en jardines infantiles de la región metropolitana. Cerca de 1.200 casos, y la verdad es que pudimos indagar un poquito respecto de cuáles son tanto las motivaciones que tienen las familias para llevar a sus hijos a la educación parvularia, como también aquellas cosas que valoran respecto de la educación que reciben sus hijos. ¿Cuáles son, por ejemplo, que les parece importante al momento de elegir un jardín infantil? En fin, dentro de eso destacamos algunas cuestiones relevantes. Por ejemplo, el 51% de los encuestados identificó que le parecía muy importante el rol y el perfil de las educadoras, es decir, su formación, la manera en que se relacionan con sus hijos, el trato, la manera en que desarrolla su actividad, le pareció como un factor muy determinante. Otro tiene que ver con la seguridad, es decir, con las condiciones que los jardines infantiles hoy día tienen para poder prestar su servicio educativo. Trabajan desde recién nacidos hasta niños de 5 años. Otro tiene que ver también con, obviamente, con la calidad de la educación, cómo se imparte la educación en este nivel. Es un tema que está apareciendo recién, yo diría. Antes había una preocupación muy centrada en la protección, hoy día estamos hablando también de un primer nivel educativo. Los niños no solo van a ser cuidados, sino que también van a aprender, en fin. Y otros aspectos relevantes, por ejemplo, relacionados sobre la infraestructura, las condiciones de las salas donde los niños están todo el día, el espacio del patio, en fin. Así que yo creo que fue un espacio bien interesante. Pudimos hablar con especialistas, tuvimos la participación de Jorge Baradit también, que nos conversó con la audiencia respecto del tema de la infancia y la educación en Chile, así que fue un tema bien potente. ¿Esa información, ese estudio está en el sitio de la superintendencia? Está disponible en nuestra página web www.supereduc.cl. Ahí está, la información de esta interesante actividad, y sobre todo si estuvo baradito. Creo que estuvo bueno eso, ¿no? Así es. Ahí también hay videos, así que pueden ver las presentaciones y también la participación de él. Súper. Ya pues, vamos a comenzar entonces esta revisión en nuestro último capítulo y partir, superintendente, recordando un tema que tratamos, que fue el déficit atencional. Estuvimos, ¿se acuerda?, con Amanda Céspedes, neuropsiquiatra infanto-juvenil. Estuvimos hablando sobre este tema, nos advirtió sobre varias aristas a tener en cuenta, así que lo invito a usted y a nuestros auditores a recordar ese momento. Mira, está ocurriendo un fenómeno bien paradójico. Por un lado hay un sobrediagnóstico y por otro lado hay una cantidad de niños con trastorno por déficit atencional que no está siendo identificado y que está avanzando en su carrera escolar quedándose atrás, porque al no ser identificado no recibe ninguna ayuda. ¿Cuál es el sobrediagnóstico? El hecho de que
el diagnóstico de estos niños se haga sobre la base de 3 grandes áreas, que es distraído, que es impulsivo y que es inquieto, contribuye a que muchos niños que están distraídos porque tienen pena, porque están algún problema familiar, porque se han dormido muy tarde, porque juegan videojuegos todo el día, esos niños van a estar muy distraídos. Ahí ya tenemos un principal factor de sobrediagnóstico. Segundo, impulsividad. Un niño que es maltratado en el hogar, un niño que ve mucha violencia intrafamiliar, ese niño se modela su conducta y es también muy impulsivo y muy agresivo. Ya tenemos un segundo factor de sobrediagnóstico. Y el tercero es la hiperactividad. Y los niños hoy día son mucho más inquietos que los que eran antes, porque hay una sobreestimulación sobre ellos que está ejerciendo un efecto muy negativo. Eso es, a mi juicio, los 3 grandes factores que contribuyen al sobrediagnóstico. Y entonces tenemos cifras que son pavorosas y que uno debiera ponerlas en tela de juicio, ¿no? Decía la prensa en el año 2015, 33% de niños con trastorno por déficit atencional. Eso no es así. Y por otro lado, todavía hoy día, 50 años después de haber identificado esta condición, se sigue hablando de tratamiento. Y por lo tanto se hipertrofia y se pone un acento excesivo en los fármacos que reciben estos niños y se descuidan todas las demás medidas de apoyo. En estos niños debiera aplicarse un conjunto de medidas de apoyo que involucran al sistema escolar, a los profesores y también, muy importantemente, a las familias. Porque ¿por qué se le expulsa a un niño o por qué se le discrimina? Porque no se está haciendo nada real por ellos que no sea darle una tabletita que muchas veces ni siquiera la toma. Y el profesor también está con las manos amarradas, porque tenemos que pensar que las aulas chilenas se caracterizan por tener un número alto de alumnos. Por lo tanto, el profesor, sobre todo si no tiene un asistente, un ayudante, está con las manos amarradas para poder hacer frente sobre todo al problema conductual, ¿no? Porque estos niños son muy impulsivos. Ahí escuchábamos a Amanda Céspedes, neuropsiquiatra infanto-juvenil, ha escrito más de 10 libros, de hecho nos trajo ahí, ¿se acuerda cuando vino? Estuvo aquí en nuestro estudio comentándonos parte de sus trabajos y en síntesis ella habla de las medidas de apoyo, de la importancia que tiene también acoger a estos niños y el sobrediagnóstico. Sí. Exactamente, bueno, hay un tema que aparece en distintas investigaciones que tiene que ver con esta dificultad para diagnosticar adecuadamente a estos niños que tienen o que eventualmente tienen déficit atencional. Y lo que está ocurriendo en nuestras escuelas es que, dado que no están bien diagnosticados, no reciben el apoyo que requieren. Necesitamos que los niños que tengan este síndrome efectivamente puedan tener un tratamiento adecuado y que el resto de las conductas que podrían parecer como disruptivas o como problemas de atención sean adecuadamente trabajadas, no como un déficit, porque efectivamente corresponde más bien a una forma de que una condición, digamos, que pueden tener los niños dado la etapa de desarrollo, dado los estímulos a los que están expuestos permanentemente. Y no necesariamente una escuela especial. Exactamente. Una de las principales aprendizajes en este tema tiene que ver con cómo las escuelas regulares, que son la gran mayoría de las escuelas de nuestro país, se preparan y se adaptan para trabajar con niños con necesidades educativas, no solo especiales, sino que con distintas necesidades educativas. Y por lo tanto, saber tener una estrategia adecuada para poder trabajar con niños que se estimulan por distintas razones, digamos, que tienen también necesidades de apoyo distintas. Y por otro lado, lo que es muy relevante es cómo nuestros profesores, nuestros docentes también están preparados y tienen el apoyo suficiente para llevar adelante esta tarea. La siguiente invitada, superintendente, yo sé que a usted le interesó harto, Mónica Flores. Sí, Mónica Flores, la verdad que fue una conversación muy interesante respecto a un tema que este año se batió mucho, que tiene que ver con la inclusión de niños transgénero. La superintendencia este año dictó una circular que regula y entrega orientaciones a los establecimientos educacionales que cómo trabajar y cómo también resguardar los derechos educacionales de estos niños, y la verdad que es muy interesante escuchar el testimonio de ella. El llamado es abrir nuestros corazones y romper prejuicios. Lo importante del género y la cultura es que son cosas aprendidas. Entonces podemos desarmarlos y volver a aprender cosas nuevas. Y yo creo que ese es el desafío, como abrirnos a que el ser trans requiere respeto, es un derecho para los niños, como decía Jimena, la educación, y también es un derecho respetar la identidad de género de cada persona.
nosotros también tenemos una identidad de género, no solo los niños trans. Lo que pasa es que nuestra identidad coincide con nuestro sexo biológico y esa es la diferencia, la sutil diferencia y la importante diferencia, pero nada más que eso. Entonces yo creo que abrirse a que es un sentir profundo humano. Por ejemplo, en algunas familias que hemos estado hablando es que con la circular han logrado comprender más, que ha servido el tema de las orientaciones técnicas y que también se han abierto a que la Fundación pueda estar en espacios educativos para trabajar el tema, conversarlo, reflexionar respecto a esto y también a trabajar mitos que hay respecto a esto también o ideas erróneas. Es decir, nos encontramos con colegios que piensan que esto puede ser una enfermedad, que puede generar riesgos en otros niños y entonces ahí estamos como fundación diciendo esto es parte de la diversidad humana, esto, es decir, todos somos parte, no estamos de acuerdo por ejemplo que hay una minoría, sino que todos somos diversos en nuestro género, en nuestra vida, en nuestras expresiones, de que los niños pueden vivir un género sentido pleno, independiente del cuerpo biológico que tengan. Cambia la mirada del educador, cambia la mirada del colegio frente a esta realidad y lo van incorporando y viendo como parte del ser humano. Mónica Flores, psicóloga, presidenta de Fundación Renaciendo, madre de una niña trans, y a mí me quedó dando vuelta varios días después de esta entrevista, superintendente, este llamado que ella hacía a abrir nuestros corazones y aceptar, así de simple. Así es, yo creo que un llamado súper profundo que tiene que ver con empezar a mirar a los niños más allá de nuestras creencias, de nuestros prejuicios incluso, y descubrir las personas que están ahí. Y es un aprendizaje también, bueno, primero es permitir un encuentro entre personas, entre niños, entre adultos y niños, y también abrirnos a reconocer la diversidad de la cual somos parte. A veces no la visualizamos. El tema trans, de alguna manera, genera a veces ciertas tensiones a partir del desconocimiento o de ideas preconcebidas, pero en la medida que esto se trabaja, el testimonio de muchas de estas familias o de escuelas que ya iniciaron este camino ha sido súper importante. Por ejemplo, a la hora de elaborar la circular que nosotros presentamos. Esto, la verdad es que surge de una experiencia previa. Preocuparnos del nombre social tiene que ver con una primera señal mínima de respeto a la dignidad y a la identidad de esos niños. Preocuparnos también de espacios seguros para que ellos puedan estar dentro de la sala de clase y en el patio compartir con otros niños. Y lo más importante, cómo se pueden proteger y generar espacios de conversación entre las familias que están en este proceso, el resto de las familias y también los propios equipos docentes que están. Yo particularmente me siento súper conforme con lo que ha ocurrido durante este año. En la medida que se ha instalado una conversación, los colegios están preguntando cómo hacerse cargo de este tema e ir trabajándolo, yo diría, con mucho respeto. Yo creo que hay un camino que está partiendo y que es muy alentador desde este punto de vista. Otro tema que hablamos, la salud mental de nuestros niños, la depresión, el suicidio en etapa escolar. Ahí conversamos con Belén Vargas, del Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud. Ella nos habló, entre otras cosas, de la depresión enmascarada, también del rol que tienen las escuelas. Escuchemos. Se viene hablando bastante de la depresión enmascarada, por ejemplo, en la infancia, donde no vamos a ver un niño llorando, ni vamos a ver un niño abatido, sino de pronto vamos a ver un niño irritado, un niño muy enojado, que mediante su conducta va a estar expresando la desazón y el malestar que siente y que no encuentra las palabras ni la expresión ya más adulta, que es un poco más modulada. De ahí entonces la detección en la infancia y en la adolescencia requiere de tener un poquito estos elementos, ¿cierto? Y de que tanto los papás como los profesores, por ejemplo, en el colegio, puedan ir conociéndolo. En esta también posibilidades que puede brindar la escuela y convertirse efectivamente en un tremendo factor protector de la salud mental. Y esto está remarcado a nivel internacional. Yo creo que acá en Chile estamos posicionándolo ahora, el vínculo estrecho entre salud mental y educación, pero que afuera se ha constatado, y de hecho los grandes programas que hay de intervención en prevención de salud mental es en el colegio, no es en otro espacio, es en la escuela. De ahí el profesor tiene un tremendo poder justamente para poder detectar. Es justamente el que conoce la trayectoria de los niños, quien puede también observar, comparar también. Los profesores tienen esta noción de, a grandes rasgos, qué es lo esperado para cada momento, en cuanto a los aprendizajes, en cuanto al crecimiento. De ahí cuando detecta cualquier variación dentro de lo normal o acostumbrado para un mismo niño, o un niño que se nos va quedando un poquito más atrás, ¿cierto? Y hacernos esta pregunta, ¿qué está pasando acá? ¿Cierto? Puede deberse a un tema netamente incidental o ya se nos están sumando una serie de otros factores que sería necesario poner la alerta. Entonces, la detección ahí es un tremendo rol que pueden cumplir. Fijarse en las señales. Este también es un tema súper potente que tratamos en Buenas Escuelas, superintendente, la depresión. Así es. Yo creo que uno de los temas que debemos ponerle muchísima atención, un tema que preocupa. Chile tiene indicadores bastante,
yo diría, preocupantes, afecta a niños de muy temprana edad, y yo creo que aquí el mensaje principal es la prevención, la alerta temprana, el saber detectar algunas señales que podrían estar afectando a niños. A veces detrás de una conducta que puede ser disruptiva puede haber un indicio de un De algo niño más que esté profundo, además. pasando, exactamente, que lo esté pasando mal y que no esté debidamente atendido, cuidado y protegido. Así que tenemos que estar muy alerta, y yo diría tomar medidas en todo el sistema escolar de lo que nos corresponde, tanto en la escuela, en la familia. Las políticas públicas de salud en este caso son centrales también. La que sigue le toca a usted. Ujú. Carolina Irmas también estuvo Sí. acompañando, ¿no? Bueno, Carola Irmas, especialista en temas docentes de la Organización para Estados Iberoamericanos en la Educación, la OEI, nos acompañó y pudimos profundizar en un tema que yo no sé si es emergente, pero que no tiene siempre la misma relevancia en los medios de comunicación, que tiene que ver con el maltrato a los docentes. Pudimos conversar con ella un poco su visión y queremos compartirla con ustedes. Las escuelas donde existe la colaboración como una forma de funcionamiento de la escuela. Jamás el profesor debiera quedar solo frente a una situación donde ha sido maltratado. Menos aún si esto es reiterado, ¿no? Entonces, una escuela se profesionaliza cuando aborda estos conflictos de un niño a un adulto en este caso, profesionalmente. ¿Por qué ese niño está siendo agresivo? Porque está siendo reiteradamente agresivo. Tiene que haber causas que motivan eso, ¿no? ¿Cómo está actuando la familia? ¿Qué conversaciones debiéramos tener con la familia? ¿Quiénes ya han conversado con la familia? ¿Cuál es el historial? Entonces, una escuela que se toma en serio su labor pedagógica y formativa, digamos, no es solamente entrar en defensa del profesor, que es muy importante. Ir más allá con el niño también, claro. Absolutamente. Claro, porque hablábamos lo que pasaba con los niños durante nuestra temporada, pero también tocamos el tema de los profesores, pues el maltrato y cómo Sí, abordarlo. la verdad es que las cifras que tenemos en materia de denuncia son bastante inferiores respecto de las que hay en el ámbito de los estudiantes. Sin embargo, la tendencia yo diría que es llamativa. Ha aumentado, recibimos 91 denuncias durante el primer semestre, que representa un alza de un 35%. Es importante, yo creo que hay muchos profesores que no se atreven a denunciar. Lo que tenemos que hacer es tener una política de resguardo también a la integridad física y psicológica de nuestros docentes. Un profesor que es maltratado, evidentemente, y puede ser maltratado por un colega, por un estudiante, pero también por un apoderado. Tenemos casos de ese tipo. Un docente maltratado efectivamente no puede desarrollarse bien profesionalmente porque se siente evidentemente menoscabado. Es una política pública que tenemos que llevar adelante y todos colaborar, porque efectivamente tenemos que cuidar a nuestros docentes. Y el tema que nos queda de este primer bloque, el ciberbullying. Ahí conversamos con Miguel Arias, psicólogo, fundador de serdigital.cl, especialista en redes sociales, y esto comentó también sobre este tema. Los papás habitualmente somos los colonos digitales. Estos chicos son nativos digitales y habitualmente los abuelos o algunas personas de mayor edad son más bien cromañones digitales. Y la recomendación No saben es nada. O poquito, saben menos. claro. Pero ojo, si un niño nace en un lugar pobre, sin conexión, también es cromañón. Claro. Y un cromañón que aprende de digital es colono. Entonces el aprendizaje es posible. Entonces desde ahí la idea es un poco didáctica, pero la recomendación depende de la tribu. Por ejemplo, recomendación a los nativos. Ellos no perciben el riesgo de los nuevos contactos. El 40% acepta nuevo contacto de las redes sociales. Ojo con eso, atendamos. Para los colonos, aprendamos más que dar cátedra. Yo creo que hay una vuelta del switch, el rol cambia, el profesor y el papá no solo ponemos límite y decimos lo que es el conocimiento. Parece ser que hoy día buscamos una estrategia distinta. Y con los cromañones nos ha servido mucho aproximarlo a través de los nietos. Cuando una abuela se engancha por Skype a través de una plataforma o algo y ve al nieto que no lo ve hace rato, el vínculo se potencia y le empieza a hacer sentido esta cosa de la tecnología. Pero no la entiende tan bien y le da susto. Por lo tanto, al abuelo no lo pongo como normativo, porque le da susto y lo voy a alejar. Pero a lo mejor un profesor joven sí me puede ayudar como encargado de convivencia escolar. Desde ahí el rol se puede complementar. Ahí está, pues él nos hizo una categorización, ¿cierto? Y recomendaciones también de cómo enfrentarnos a esta problemática. Sí, él entró con claves que son bien importantes respecto de cómo se relacionan las tecnologías con las distintas generaciones y también cómo es la dinámica que se va produciendo y los riesgos que están asociados. Yo creo que para el sistema escolar, para los establecimientos en general, ha sido también un aprendizaje poder abordar esta temática. Y yo creo que tenemos mucho por aprender.
efectivamente existen riesgos asociados a las tecnologías, no podemos dejar de usar las tecnologías, pero tenemos que aprender a manejarlas. Y dentro de eso, las relaciones humanas que se producen en torno, por ejemplo, a las redes sociales, a la posibilidad de compartir información, videos, imágenes, es muy importante. No debemos perder de vista que una herramienta tan potente como Internet puede ser usada como un arma en los hechos para poder agredir y menoscabar a una persona. Muchas veces nuestros estudiantes no tienen plena conciencia de lo que significa para otro compañero, por ejemplo, exponerlo, humillarlo a través de una frase maldicha, de una imagen que finalmente lo ridiculiza. Yo creo que tenemos que ir construyendo esta forma de relación. Yo creo que también los adultos tenemos un desafío muy grande, que es relacionarnos de otra forma con los estudiantes. En este plano, ellos tienen mucha más información y mucha más habilidad, muchas veces que las generaciones mayores, digamos, en torno a cómo comunicarse de esta manera. Pero lo que tenemos que aprender, que a la base siempre está una noción de respeto básica con las personas, con nuestros compañeros, con nuestros profesores, con nuestra familia. Y yo creo que es un proceso permanente que tenemos que ir aprendiendo y saber que esto está en todas partes. Así que no podemos cerrar, digamos, las puertas de la escuela pensando que con ello se acaba este problema. Hay que decirle a nuestros auditores que no fue fácil hacer este resumen porque tuvimos hartos invitados y bien interesantes. De hecho, en el segundo bloque vamos a hablar de migración, de seguridad escolar, también de prácticas innovadoras en el aula. Recuerda que la Superintendencia de Educación acoge tus consultas para lograr una educación de calidad, con resguardo de derechos, inclusiva, no discriminatoria y de buen trato. Puedes hacerlas a www.supreduc.cl o en cualquiera de sus oficinas regionales. Continuamos hablando de educación y de lo que queremos. Buenas escuelas en cooperativa. Estamos haciendo buenas escuelas en cooperativa, seguimos con nuestro resumen, último capítulo de nuestra temporada. Agradecerles a todos quienes nos escribieron, que compartieron con nosotros, que siguieron nuestros videos ahí, nuestra transmisión en streaming. Gracias a todos por acompañarnos durante estos 30 programas. Superintendente Alexis Ramírez nos está acompañando. Vamos a hablar ahora de la migración, de la inmigración. Hablamos con un haitiano, ¿se recuerda? Emanuel Alcernar. Él es haitiano, residente en Chile hace 4 años, además facilitador lingüístico en 11 escuelas como parte del Departamento de Educación de la Municipalidad de Quilicura. Él ha preparado varios talleres, nos contó de su experiencia, lo escuchamos acá en Buenas Escuelas. La mediación que estoy haciendo no solamente tiene que ver con los niños entre niños, también con los papás. Por ejemplo, el año pasado tuve la oportunidad de hacer talleres con los papás haitianos. Y este año estoy haciendo talleres con los docentes de Mercedes Fontecilla, docente de Luis Cruz Martínez. Entonces, cada vez que nos llegan los niños recién de Haití, entonces los docentes necesitan, aunque sea, las palabras básicas para poder interactuarse con los niños. Vayan al baño, tengo pipí, quiero comer, toma leche. Entonces, son toda esa serie de palabras que estoy tratando de enseñar en talleres, entonces, con los docentes, para poder interactuarse con los niños. Como he dicho, el tema más fuerte es el tema del idioma. Entonces, está entre los profesores, también con los apoderados. El tema de interculturalidad es un tema bien complejo. Se trata, mientras tanto estoy cultivando mi cultura como haitiano, yo tengo mi idioma, tengo mi comida, tengo mi forma de vestir. Entonces, por ser migrante, también viviendo dentro de una cultura, que es la cultura chilena, yo tengo que adaptarme, sin olvidar lo mío. Entonces, a la vez, estoy aprendiendo la cultura chilena y a la misma vez estoy cultivando lo mío dentro de la sociedad chilena. Los chilenos también se están aprendiendo lo mío. Entonces, dentro de la interculturalidad hay un cambio viceversa. Ahí está, pues Emanuel Alcernar también estuvo aquí acompañándonos sentadito ahí al frente de nosotros, contándonos su experiencia y cosas tan cotidianas como querer ir al baño, querer pararse en la sala, cómo tienen que ellos también relacionarse, sobre todo cuando vienen de otros países y tienen que adquirir la cultura de acá de Chile. Bueno, este es un desafío educacional muy potente que lo vivimos cotidianamente en muchas regiones de nuestro país. Y el testimonio también habla de esta necesidad de integrarnos y de incluirnos
hay muchas escuelas en Chile. El año pasado hicimos un estudio precisamente que profundizó en torno al tema de la migración y lo que estaba pasando en la escuela, los riesgos que habían, pero está ocurriendo algo muy potente. Esta nueva convivencia que está pasando en nuestras escuelas básicas y medias, y también de alguna manera nos está tensionando poder tener políticas públicas en educación que den cuenta de esta nueva realidad. Hace menos de un año, se cuenta con un identificador provisional escolar que permite de alguna manera facilitar el ejercicio del derecho a la educación de los niños migrantes. Todos los niños que habitan en nuestro país tienen derecho a educarse, y antes de este identificador evidentemente habían dificultades con el llamado RUT 100, ¿cierto? Claro. Ciertas restricciones para recibir algunos beneficios, para poder progresar. Todavía tenemos brechas que seguir cerrando en materia de inclusión y de integración, pero hemos dado pasos adelante. La misma ley de inclusión consagra también la no discriminación arbitraria, así que tenemos que trabajar la llegada también de profesores de otras nacionalidades. Es un aporte y necesitamos ir adaptándonos porque esta es una tendencia global y nuestro país también acoge a niños de distintas nacionalidades. También hablamos sobre salud, superintendente, acá en el programa con Lorena Ramírez. Sí, Lorena Ramírez nos acompañó, jefa del Departamento de Nutrición y Alimentos del Ministerio de Salud, a propósito del primer año de implementación de la ley de etiquetados, y quisimos profundizar respecto a qué significaba esto para nuestras escuelas. Chile es de los países con más obesidad en el mundo, especialmente en los niños. Por eso que estamos tan preocupados de que el ambiente escolar sea un ambiente que no solo los eduque, sino que también les dé una enseñanza integral, donde obviamente la generación de hábitos saludables es parte de eso. Hay que decir también que esto está asociado a aprendizaje. Hay varios estudios que dicen que un niño que se alimenta bien aprende mejor. Así que nosotros estamos en esta alianza que está haciendo Salud con Educación, estamos abordando este problema en una etapa formativa. Nosotros no queremos que los niños se tengan que transformar en superhéroes, que le digan que no a tal o cual alimento que es alto en azúcares, sino que lo que queremos es que tengan acceso a alimentos más saludables. Cuando un niño tiene que elegir entre un Super 8 o tiene que elegir entre una manzana, obviamente le sale más fácil elegir el Super 8 y lo conoce y es rico y le gusta. No es que nosotros le estemos exigiendo al niño, no, tú tienes que elegir la manzana, porque eso me parecería demasiado duro. Lo que le estamos diciendo es, tu oferta es manzanas, peras, palitos de apio, semilla, yogur, una barrita de cereal que no tenga alto gen. Entonces, ese es el cambio que nosotros queremos generar. Al cambiar el entorno, la conducta cambia porque en el entorno la oferta mejoró. Creo que esa mirada, una mirada del cambio de la oferta, es donde tenemos que poner los énfasis sin ninguna duda, y hasta allá es donde apunta la ley. Y la familia, sin ninguna duda, que es un apoyo para esto. Provocar un cambio. Así de simple, mejorar nuestra alimentación. Sí, bueno, la verdad es que nos sugiere actuar de manera integral y coordinarnos todos los que tenemos alguna responsabilidad en esta materia. Promoción de hábitos saludables, acceso a alimentos saludables, también esta idea del entorno alimentario saludable es muy potente. También desde la colaboración entre instituciones, este año anunciamos también la fiscalización de alguna manera coordinada con el Ministerio de Salud. Nosotros cada vez que un fiscalizador va a una escuela, observa si efectivamente en los kioscos, los casinos se venden alimentos con estos altos gen, y le reporta al Ministerio de Salud para que ellos puedan iniciar una investigación si corresponde. Pero nada de esto funciona si es que previamente no hay una política activa de prevención, de educación. Es fundamental la formación, la conversación con la familia. Si en la familia se promueven hábitos que discrepan con lo que la escuela le está enseñando, evidentemente que el resultado va a ser negativo y tenemos un problema de salud grave. Tenemos que atenderlo y tomarnos en serio esta problemática. Esta invitada superintendente tuve la posibilidad de ir a una actividad que se realizó y justamente ahí fue un simulacro. Estaba usted, estaban también las autoridades. Claro, pues, y bien interesante cómo se organizaban los chiquillos ahí en medio del patio, y muy impresionante el nivel de organización, y nos estuvo contando Cecilia Matus, instructora de seguridad escolar del Colegio María Auxiliadora de Santiago, de esa experiencia y también de lo que implica involucrar a los apoderados, a los profesores y también a los estudiantes. Primero traté de involucrar a profesores, adultos, profesores que ya tenemos la formación, estamos trabajando con jóvenes, no me resultó. Y muchos profesores actualmente me dicen, Ceci, me es difícil, voy a un consejo de profesores, no me toman en cuenta. ¿Pero por qué? ¿Hay desmotivación? ¿Por qué? Desmotivación. Por eso te digo que la pasión es fundamental de saber que si yo estoy haciendo algo es porque estoy aportando a la sociedad, a los futuros ciudadanos, estoy haciendo algo por mi país, si quiere algo más. Y segundo, miré hacia los chicos. También a mí me dijeron muchas veces, los niños no tienen que actuar en emergencia, los chicos tenemos que protegerlos.
Dejé eso de lado y comencé a trabajar durante 14 años, inclusive mucho más, yo creo, a apuntar al alumno. ¿Por qué no me acompaña? ¿Por qué no hacemos un equipo juntos? Perfecto. Entonces los chicos empezaron a generar esta simbiosis solitos. Ellos hicieron el grupo y yo empecé a alimentarlo y yo también empecé a formarme. Y eso fue tomando cuerpo hasta que el adulto, el profesor que hay en los colegios, miró hacia el lado y dijo, wow, nosotros, los alumnos nos están mandando, ¿no? Y ellos reaccionaron y ahora, claro, tengo 68 alumnos, pero 30 profesores. 30 adultos involucrados también en seguridad. Estamos hablando de una comunidad que son 100 personas que se activan a trabajos puntuales, a responsabilidades puntuales, que tienen que ser capacitados. Y lo que pasa en nuestro país es muy importante, esto de los cambios climáticos, de los temblorcitos que han habido. Los chicos saben que hay una necesidad de aprendizaje. Por lo tanto, si yo voy a un curso, un séptimo, no son 20, son 30 chicos que quieren entrar a la brigada. Y yo tengo que ahí limpiar. Ahí estaba Cecilia Matus, instructora de seguridad escolar del Colegio María Auxiliadora de la Comuna de Santiago. Sí. Apasionada, impresionante cómo moviliza a su establecimiento, como dijo, a los estudiantes y a los docentes en torno a la prevención de catástrofes o de incendios, en fin. La verdad es que es muy potente, si lo miramos de manera más amplia, una visión de la seguridad integral, es decir, donde nos preocupamos de los riesgos de la naturaleza, también de los riesgos que están ocurriendo al interior de los establecimientos, los accidentes escolares, en fin, y otros riesgos que pueden ser invisibles, factores psicosociales, consumos, adicciones, en fin, y tenemos que tenerlos mapeados y tener una estrategia, un plan y personas capacitadas. Este colegio lo hace muy bien y esperamos, ojalá, que esto se replique en todo el país. Este invitado que va a presentar usted, a mí debo decir que es uno de mis preferidos de la temporada. Parte de sus regalones. Exacto. Sí, otro invitado importante fue el biólogo valdiviano, que luego se dio cuenta que quería enseñar y se dedicó a la pedagogía. Él hasta hace muy poco fue docente del Liceo Inteco de la comuna de Recoleta y uno de los finalistas del Global Teacher Prize en Chile. Él es Mario Santibáñez. Escuchémoslo. Los niños son todos distintos y en esa diversidad tenemos un montón de experiencias que pueden enriquecer el aprendizaje. Entonces, los videojuegos para mí fue una estrategia en la cual esperaba motivar a algunos, pero al final motivé a muchos más de lo que yo pensaba. Yo hago clases para niños de enseñanza media, primero y segundo medio específicamente acá en el liceo. El videojuego siempre me dijeron, pero eso es para los niñitos. A las niñitas no les va a gustar. Todo lo contrario, les encantaba el videojuego. Y el videojuego, como te digo, es una estrategia, pero además me encantaba hacer experimentos en la sala de clases con ellos. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, transformar cola fría en una pelota saltarina de goma. De esas típicas que tú compras por 100 pesos, que rebotan. Ellos transformaban la cola fría en una goma. Entonces, esa transformación, ese cambio que ocurre ahí, físico y químico, para ellos es impresionante, porque lo hacen ellos. Y a partir de eso yo puedo luego mostrarles las ecuaciones químicas, y es un tema súper difícil, lo aprendemos a través de una experiencia increíble. Cuando uno llega al colegio se enfrenta a una comunidad que no conoce mucho. Entonces, ahora en este minuto, si tú fueses a la escuela y ves la relación que tengo con los estudiantes, se ven súper cercanos, confían en mí, me respetan, ahí me cuentan sus cosas, pero eso no fue al principio igual. Entonces uno va construyendo esta relación, este vínculo, a medida que va pasando el tiempo. Y en mi caso la estrategia es siempre el respeto, por ejemplo, la confianza, la honestidad, y con algo tan simple como, por ejemplo, aprenderse los nombres de los estudiantes. Yo creo que eso es básico, es fundamental. Cuando tú le dices el nombre a la otra persona, lo reconoces en su dignidad. Ahí está. Mario Santibáñez, un profesor joven, con hartas ideas, y nos enseñaba ejemplos bien entretenidos, que de repente con piedrecitas le enseñaba a los chiquillos en un parque a dividir, a multiplicar. Sí. Bien didáctica su forma de enseñar. Sí, la verdad es que un profesor joven que ocupaba todo el espacio, los distintos espacios en los cuales trabajaba para poder enseñar, y con una participación muy alta de sus estudiantes. Habló de dos conceptos que son bien importantes, habló de confianza y respeto, y yo creo que esa es una de las claves que permite que efectivamente no solo él, sino que muchos otros profesores puedan desarrollar su actividad de manera mucho más innovadora, sin estar tan amarrados de repente a seguir ciertas secuencias estructuradas y rutinarias, sino que más bien mirar todas las oportunidades. Cada curso es distinto, cada espacio educativo también ofrece oportunidades. La idea es poder
ocuparlas y también generar condiciones para que eso sea posible. Y para cerrar nuestro último programa, vamos a revisar también otro de los temas que tocamos acá, el reglamento interno, principios básicos, cómo regula las relaciones de la comunidad educativa. Nos estuvo acompañando Isidora Mena, psicóloga clínica y educacional, doctora en Ciencias de la Educación de Valoras, programa de convivencia de la Universidad Católica. Nos habló de su importancia. Por un lado, el reglamento interno tiene una serie de normativas que tienen que ver con el horario de entrada, de salida, de dónde se juegan los grandes, dónde los chicos, etcétera. Y que son importantes para organizar un colegio. Piensa que el promedio de alumnos de los colegios en Chile es como 360, es harto. Imagínate que hay colegios de 1000 y tanto, hay muchas cosas que organizar. Y también las normas de convivencia. ¿Cómo vamos a convivir en este colegio para lograr que todos aprendan y que nos tratemos bien entre todos? Ese es el gran meta, la gran meta que hay que ponerse de acuerdo en cómo va a ser. Y esos acuerdos son las normas. Y claro, ahí las normas que tienen que ver con el buen trato son fundamentales. Nadie aprende si se siente maltratado, si se siente con miedo. Las normas que tienen que ver con el aprendizaje también son fundamentales, como llegar a la hora, llegar a clase, ser capaz de hacer los silencios que se requieren en los momentos que se dan las instrucciones, en fin, una serie como de comportamientos que hay que adquirir en la escuela para poder aprender y dejar que los otros aprendan. Este tema también lo tratamos en el programa, el reglamento y el buen trato. Eso también lo vimos varias veces en el programa, superintendente. Sí, la verdad es que los reglamentos internos son muy importantes. Todos los colegios en Chile que tienen reconocimiento oficial tienen la obligación de contar con un reglamento interno. Y dentro de ellos, un aspecto central tiene que ver con las normas de convivencia. Como aquí se ha señalado, las normas de convivencia son como las reglas del juego mínimas para poder compartir y convivir un espacio común. Tienen que tener un sentido formativo, es decir, que de alguna manera también nos permitan ir avanzando y progresando en esta convivencia, y también tienen que facilitar los aprendizajes, de alguna manera generar espacios que permitan los aprendizajes, normas que tengan sentido. No tiene mucho valor muchas veces que una persona prescriba un montón de obligaciones si no le hacen sentido también a los estudiantes, a los profesores, y eso tiene que ver con un cierto proceso. Y lo último tiene que ver con que estas normas se apliquen. Hay muchos colegios que pueden sentir que habiendo publicado su reglamento está hecha la pega. La verdad es que desde ahí parte la pega. El reglamento tiene que hacer sentido, tiene que ser útil, tiene que tener una aplicación y tiene que ser evaluado permanentemente, porque los niños cambian, porque los profesores cambian y porque las condiciones del medio también cambian. Esta fue una pequeña pincelada, por así decirlo, de todos los invitados que tuvimos. Agradecemos a quienes no fueron parte de este resumen, pero que vinieron, que nos acompañaron, estuvieron con nosotros durante 30 minutos hablando sobre educación, hablando de los temas que a la superintendencia y también a la cooperativa le interesan. Superintendente, yo le quiero agradecer a usted también por haber sido parte de este espacio y bueno, nos vamos a seguir encontrando ahí en los temas de educación, ¿no? Así es, nos vamos a seguir encontrando. Yo quiero agradecer a todos los invitados, a los que aparecieron, a los que no. Quiero agradecer a la radio cooperativa, también a ti. También por haber generado esta conversación, haber entrado, profundizar un poquito más en estos temas educacionales que muchas veces cuesta, digamos, que tengan espacio en los medios. Y la verdad, invitar a todas las personas que nos escuchan, que nos siguen, a poder acercarse a la Superintendencia de Educación cuando tengan una duda, cuando tengan una inquietud, cuando tengan incluso algo que proponer para que sigamos avanzando en la calidad de la educación y también en el resguardo de los derechos educacionales de todos nuestros niños y niñas. Muchísimas gracias. Nos seguimos viendo. Nos seguimos viendo. Pues supereduc.cl es el sitio para que usted ingrese y tenga toda la información que estuvimos conversando acá en el programa, la información del superintendente y de todo el equipo que trabaja ahí en la superintendencia. Ya, pues nosotros seguimos en cooperativa. Usted siga también junto a nosotros. Que tenga muy buenas tardes.